bendiga. Hoy es el día número 43 de esta cuenta hermosa del Homer. Esta es la semana número 7, la última semana. Recordemos que vamos hacia la fiesta de las semanas y esta semana terminaríamos en el día 49, ya el último día de la cuenta del Homer, para poder pasar a lo que es la fiesta de la semana, la fiesta de Shavuot. Esta semana vamos a trabajar toda la semana, que es estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de la llenura? ¿Qué es ser activados? ¿Qué es sensibilidad espiritual? ¿Qué es un Pentecostés personal? ¿Qué es esto del fuego del Espíritu Santo? Vamos a estar trabajando todos estos temas durante esta semana, pero hoy quería hablarles sobre qué es esto de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, para poder hablar de la llenura del Espíritu Santo, primero tenemos que entender que el Espíritu Santo trabaja con el creyente de acuerdo al hambre que tenga cada persona, de acuerdo a su deseo de experimentar una relación con el Ruach HaKodesh, con el espíritu de vida, el espíritu de verdad. Lo primero que le pasa a un creyente después de que recibe a Yeshua en su corazón, lo que decimos que nace de nuevo en el espíritu. Recordemos que cuando se recibe a Cristo en el corazón y se acepta la obra redentora de la cruz del Calvario, el espíritu nace de nuevo. ¿Cómo ocurre esto? Cuando se recibe al Espíritu Santo de Dios. Una vez recibimos el sacrificio en la cruz, creemos en esa obra redentora, entonces viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros. En Juan capítulo 20, versículo 21 al 22, dice: entonces Yeshua les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire qué hermoso, porque en esta etapa ellos apenas habían tenido un tiempo de conocer al Mesías, pero habían creído en él. Y esto daba lugar para que Yeshua, por medio de un soplo, les dijera: reciban al Espíritu Santo. Entonces es la primera experiencia que tiene un creyente luego de recibir a Yeshua como su Señor y su Salvador, es recibir la promesa, recibir al Espíritu Santo. En esta etapa comienza a experimentar el creyente un temor a Dios, comienza a tener un deseo por caminar en santidad, pero todavía ahí no hay poder todavía. Ahí comienza a abrírsele los ojos espirituales, a entender las escrituras. Y aquí hay algo, y es que muchas personas creen que si alguien no habla en lenguas, entonces no tiene al Espíritu Santo. Y esto ya es otra etapa que enseguida vamos a entender. Entonces, el hecho de que yo haya recibido a Yeshua me da la posibilidad de recibir también al Espíritu Santo, pero no necesariamente en esta etapa yo tenga que caminar en los dones de poder. No necesariamente en esta etapa yo tenga que hablar en lenguas, ¿no? Entonces vamos para la etapa número 2. En esta etapa es cuando de pronto empezamos a sentir toques del Espíritu Santo. El toque es una manifestación del amor de Dios en un momento específico, pero es pasajero. Entonces yo en un servicio sentí un fuego tremendo, me quebranté, sentí la presencia de Dios muy fuerte. Puedo decir que tuve un toque de Dios, pero de ninguna manera puedo hablar de que tuve un bautismo en el Espíritu, ni que todavía tuve una llenura. Ya esas son otras etapas, las vamos a ir entendiendo. ¿De qué se trata esto? De entender de que el recibir el sacrificio en la cruz y comenzar a creer, y creer es obedecer, el Espíritu Santo comienza a habitar en mí, pero no necesariamente eso es igual a una llenura. No. Entonces vamos en el 3, un toque. Esto es como unas gotas de agua en mi copa, pero no necesariamente tengo mi copa llena. Son toques
que evidentemente activan la fe en nosotros, van creando ese lazo de la relación con nuestro Dios, pero es solo un toque. Muchas personas se quedan en el toque y creen que eso es todo lo que Dios tiene para nosotros, pero no, hay más. Hay otra parte que tenemos y es el sello del Espíritu Santo. En el sello del Espíritu Santo, ¿cuándo ocurre el sello del Espíritu Santo? En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este punto del sello del Espíritu Santo ocurre cuando primero escuchamos el mensaje de salvación y luego de eso creemos que es verdad. Y tercero, comenzamos a caminar conforme a ese evangelio, comenzamos a obedecer. Una vez eso ocurre en nosotros, viene lo que es el sello del Espíritu Santo. Entonces vamos a repasar. Lo primero que nos ocurre es que recibimos al Espíritu Santo para habitar en nosotros. Dos, eventualmente podemos tener toques del Espíritu Santo de Dios, pero son temporales. Y tres, una vez vamos creyendo, vamos obedeciendo, tenemos el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Muy importante asegurarnos de que sí seamos sellados, y este sello viene por caminar a la manera de Dios y obedecer. Luego de esto ya viene otro paso más profundo. Sí, diríamos, hablemos del punto 4, y es el bautismo en el Espíritu Santo. Así como el bautismo en las aguas es sumergirse en el agua, el bautismo en el Espíritu Santo es sumergirse en el Espíritu Santo. ¿Cómo ocurre esto de que una persona tenga un bautismo en el Espíritu Santo? Mire lo que dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue un de repente de Dios. Ellos estaban orando y de un momento a otro vino el Espíritu de Dios, los visitó y los empoderó. Hay muchas personas que han recibido el Espíritu Santo, tienen el sello del Espíritu Santo, han recibido toques eventuales, temporales, pero todavía no han recibido un bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es una experiencia evidente para el creyente, donde sabe que ese día tuvo un encuentro tremendo con la presencia de Dios. Hay muchas personas que el día que tuvieron ese bautismo lo recuerdan con fecha y hora, y saben que después de ese momento no volvieron a ser los mismos. Ese bautismo muchos creyentes todavía no lo han experimentado. Esto viene con el deseo, con el pedirlo, el anhelarlo y santificarse uno para que venga ese bautismo. Mire, en esta etapa, con el bautismo, es donde comienzan a aparecer los dones del Espíritu Santo. Los dones, no solo el don de lenguas. Hay muchas personas que insisten que si no hablas en lengua, entonces no has tenido el bautismo del Espíritu Santo, y esto no es cierto, porque para empezar, recordemos que los dones son un regalo de Dios, y recordemos que el Espíritu Santo da como Él quiere. Es verdad que los dones hay que anhelarlos, pero el que finalmente los reparte es el Espíritu Santo. Entonces una persona pudo haber tenido un bautismo en el Espíritu Santo, operar en varios dones y no tener el de lenguas necesariamente. Hay personas que evidentemente parecieran no tener ningún don, pero de pronto están operando en el de sabiduría y ciencia, y no son dones que sean muy evidentes a la luz de otros, como son el de profecía o el de lenguas. Entonces, solo cada uno sabe qué porción ya tiene del Santo Espíritu de Dios. La persona
bautizada por el Espíritu Santo, tendrá por consiguiente la manifestación de los dones del Espíritu de Dios. Recordemos que una vez recibamos estos dones, sabemos que son irrevocables. Entonces, una vez recibo el bautismo, Él me bautiza con algunos dones, me entrega algunos dones, comienzo a caminar con ellos, comienzo a ser usada en esos dones, pero recordemos que no necesariamente esto hable de mi aprobación delante de Dios, solo que una vez Él me los entregó por ese día que tuve ese derramar, ese de repente, Él me los entregó, pero no necesariamente de ahí en adelante eso hable de mí, eso habla de Dios, ¿cierto? Lo hemos dicho, de mí habla en mi carácter. Entonces, solo que es un regalo y Él tan lindo no lo quita, son irrevocables. El bautismo se recibe una sola vez. Una vez el ser sumergido ocurre una sola vez, pero el permanecer llena, imagínate una copa vacía que se sumerge en un recipiente de agua y la copa está llena, eso es un bautismo, se sumergió en el agua, sacas la copa está llena, en esa vez que te llenó y te visitó y te sumergió, te regaló varios dones, sales lleno, pero ya al permanecer lleno es una responsabilidad y un cuidado de cada uno. O sea, eso fue un de repente que nos hundió en la piscina, digámoslo así, del espíritu. Salimos y nos regaló diversos dones, no que en el futuro no nos pueda seguir dando más dones, porque acuérdense que los dones hay que anhelarlos. Entonces viene como un sumergir en esa gloria, pero luego nos puede seguir dando más dones. Pero entonces que haya tenido ese día, ese bautismo, no indica que eso me asegure que yo vaya a seguir con mi copa llena. Ya es un día a día en el que yo tengo que cuidar esa llenura. Ahora sí vamos a ir al nivel 5, que es la llenura del Espíritu de Dios, que es el tema del día de hoy. En la llenura del Espíritu Santo es conservar y cuidar lo que recibimos en ese día que tuvimos un bautismo en el Espíritu Santo. Mire, para entender bien qué es estar lleno del Espíritu Santo, lo podemos hacer una analogía a lo que es estar embriagado. De pronto muchos alguna vez conocieron qué era estar embriagado en licores, en vino, y de pronto me van a entender que, pues, o si alguien conoció alguna vez una persona embriagada, pues podemos notar que la persona no es dueña ni de su voluntad, ni de su control, ni de su dominio propio, pues ni de su voluntad, digámoslo, no dominio propio, no, sino de su voluntad, porque está totalmente el que manda ahí es el licor. Entonces, algo así es cuando dice Pablo, no se embriaguen con vino, sean más bien llenos del Espíritu de Dios, lo vamos a entender. En Efesios capítulo 5, versículo 18 al 19 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, la persona que está llena del Espíritu Santo, por consiguiente, aparte de tener la manifestación de los dones del Espíritu, es un estado en el cual ya no es dueña de su voluntad, ya es el Espíritu de Dios el que gobierna ahí, ya es una persona que pierde totalmente el control de su vida y el que entra a gobernar es el Espíritu Santo. Ya esa persona, si me entienden, una persona embriagada, no tiene, no es dueño de su voluntad, es de lo que otro haga con él porque no tiene clara su voluntad en ese momento. Algo así comienza cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ya mi voluntad pasa a otro nivel, ya pasa a otra instancia, yo quiero es hacer la voluntad de Él. Yo ya no quiero sentir lo que yo quiero sentir como siente Él. Ya mis sueños no son prioridad, yo quiero hacer los sueños de Él. Eso es estar lleno del Espíritu Santo,
Por eso este es el nivel mayor, ese es el nivel al que nos llama el Padre, que todo el que es hijo de Dios es porque es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces aquí tenemos que hablar necesariamente de esa llenura. Hay algo muy importante y es que cuando estamos embriagados o llenos del Espíritu Santo ya no tenemos el control de nuestra vida. Ya no decido según mi voluntad, sino la voluntad del Espíritu. Ya no voy donde yo quiera, sino donde Él me dirija. Y ya no confío en mí misma, sino en lo que el Espíritu de Dios me habla. Entonces, esa es la invitación, que después de todos estos días que hemos venido trabajando en esta cuenta del Homer, podamos estar muy claros en qué nivel estamos de llenura, de conocimiento de la persona del Espíritu Santo, qué nos falta para ir a ese nivel máximo que el Padre nos pide de caminar en el Espíritu, y qué áreas todavía no le hemos rendido y por eso no hemos podido llegar a ese nivel, porque en la llenura ya hay una rendición completa, ya mi voluntad es desplazada, entonces ya tengo que estar completamente rendida para que sea el Espíritu de Dios el que guíe mi vida. Dios los bendiga grandemente.